noches, nuestra querida y distinguida audiencia. Y esto es Pulsión de Radio. Estamos en nuestra segunda temporada, episodio 42. Y están aquí conmigo Diego Yaiche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Gabriel. Y también Luis Di Santo. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, muy bien. ¿Y Perfecto. quién nos acompaña hoy, Luis? Y hoy nos acompaña Hugo Boskin, al cual yo conozco desde hace muchos años, desde el siglo pasado incluso, creo. Así que bueno, después lo vamos a presentar y él nos va a hablar de un tema sumamente candente, ¿no? Muy actual y con ciertas controversias y demás, incluso dentro del campo analítico. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo también lo conozco hace muchos años y hemos tenido ocasión de compartir alguna otra entrevista en otro programa. Bueno, y hoy vamos a tener también una segunda parte del programa. ¿Qué tenemos, Diego? Y hoy nos va a visitar en un programa especial, en una columna especial del Rincón de los Libros, de los libreros o como le queramos llamar, Diego Stulbark. Vamos a conversar sobre un tema también muy candente, ¿no? ¿Un anticipo? No matarás. No matarás. Bueno, iba a estar también participando Francisco Casadei, que hablando de no matarás, y bueno, hay que Está cuidarse. con un problema de salud. Sí, hay que cuidarse. Hay una nueva ola de COVID-19, ya lo sabemos. Así que, bueno, con estos cuidados, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, hoy contamos con la presencia, como veníamos diciendo, de Hugo Boskin, psicoanalista, autor de varios libros, ¿no? Que tienen que ver con el psicoanálisis y otras cosas. Según él me refirió, para su presentación, interesado en el cine y psicoanálisis y también en la lectura de Borges. Y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre. Algunos títulos, el primero que yo recuerdo y que tengo acá anotado, de los 10 mandamientos a la regla fundamental, que creo que tenía que ver con un curso que diste en Derecho, un seminario. Los mismos distintos lugares, esto en los 90, después de la obsesión al deseo, el sujeto y los sueños, ahí tuve el gusto de participar en la presentación de ese libro, el mediojuego, la praxis psicoanalítica, esa pasión lógica, el trabajo del analista y dos que tienen que ver con el cine y psicoanálisis, el amor en tiempos de cine, pasiones en tiempos de cine. Y creo que algo también que no tengo acá anotado, pero sobre Borges, ¿no? No, hay uno más sobre la Shoah en tiempos de cine. Ajá. Y después salió el de Borges, que es Gelburgos, mi otro, que es un anagrama de Borges. Y en marzo, esperemos que salga, psicoanálisis con otros. ¿Qué tiene que ver el tema musical que vos elegiste con lo que nos vas a hablar hoy? Bueno, en principio es un tema que dice de la insatisfacción amorosa. El amor vinculado con lo amoroso. Vos traigas la cuestión de los 10 mandamientos, acá se habló de no matarás, así que bueno, podríamos agregar, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Así como mandamiento, que para empezar, sorprendente para todos, no desearás a la mujer de tu prójimo, no quiere decir que uno tenga que ser fiel, llama la atención, nadie se da cuenta de eso. Lo que no se puede es estar con otra que esté con alguien. Pero si no está con alguien, el texto bíblico lo permite. Sorpresa primera. Y lo que para mí me parecía interesante es poder traer acá, ya que hablas de temas controversiales, polémicos, la actualidad del discurso psicoanalítico, aunque el discurso freudiano. En
relación a lo que es los discursos feministas de la época. Ahora, qué interesante esto que vos decís que vas a traer en esta hora de entrevista, porque muchas veces las críticas que se le hace al psicoanálisis desde ciertas corrientes feministas y especialmente a Freud es precisamente que son las cuestiones retrógradas o en algunos casos homofóbicas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por decir algo muy superficialmente, como una crítica al psicoanálisis de todo lo contrario, ¿no? De esto que vos venís un poco a traer y tratar de desplegar hoy. Ustedes me van preguntando cómo quieren hacer. Porque No, así en principio nosotros tenemos algunos problemas que vienen desde Freud, vinculado al uso de las palabras que tenemos. Las palabras que tenemos nosotros, antes que el psicoanálisis se convirtiera en un conjunto de textos que dan cuenta de la clínica, para no hablar de la palabra teoría, antes que pasara eso, las palabras que usábamos, que usó Freud, eran todas palabras de sentido común. Para empezar, hombres y mujeres, masculino y femenino, ¿sí? Activo y pasivo. Y esas dos palabras fueron subsumiendo, ¿sí? Como si se tratara efectivamente de hombres y mujeres, activo y pasivo, hombres y mujeres, masculino y femenino, hombres y mujeres. Lacan no nos ayudó tanto como podría haberlo hecho, porque aún teniendo él alguna claridad sobre esto, de todas maneras, unos cuantos años después, puso lado hombre, lado mujer, ¿no? Vos decís que... podría haber puesto otra cosa, podría haber puesto lado X, lado Y. Que él sostiene algún embrollo ahí en relación a sí, eso. se arma un embrollo y después vamos a ver si tenemos tiempo el último, que es el famoso ser o tener. ¿Sí? Esa cuestión de ser el falo, tener el falo. Ese fue el último embrollo. Ahora, el armado conceptual no dice eso. El armado conceptual está muy lejos de eso. Eso como para situar el problema. O sea que las lecturas se quedan en las palabras y no en el armado conceptual. El armado lógico, para usar la palabra que está ahí en el libro. Sí, el armado lógico quiere decir, la lógica psicoanalítica es la lógica fálica. La palabra fálico tiene el problema también que se lo asocia imaginariamente al pene. Es así, ¿no? Bueno, así que uno tendría que hacer cada tanto un repaso de lo que es el falo. El falo es un miembro, un órgano sexual que tendrían todos y estaría siempre erecto. Nadie tiene eso. Es algo que nadie tiene. La lógica psicoanalítica está realizada en relación a algo que nadie tiene. ¿Sí? Y en función de eso, que es el tema que aparece ahí en Pulsión de Radio, es el psicoanálisis se encuentra que frente a ese problema, es un problema, ese anhelo, por eso que no se tiene, hay respuestas singulares. Y cada uno se las tiene que arreglar, como decía Lacan, arreglárselas con eso. Arreglárselas con que no hay falo. ¿Sí? Esa es la respuesta que da el psicoanálisis. Y ver qué respuesta tiene cada uno para con eso. Y ahí no hay mujeres ni hombres. Ahí nadie tiene. Cada uno con lo que tiene. Se las tiene que arreglar. O con lo que no tiene. Bueno, y en principio, como para situar las cuestiones del comienzo, el feminismo lo que ha hecho es política de grupos, identidades, ¿no? Los distintos grupos con respuestas más o menos masivas, aunque los grupos sean chicos, a esa cuestión. El psicoanálisis sitúa que la respuesta es de cada uno, es una respuesta singular. Y en el sentido, del punto de vista de la sexualidad, la singularidad siempre está, podríamos decir, avanzada, no sé si es una palabra que vale, pero un paso adelante, digamos así, que cualquier política que suponga política de masas. Ahora vos pensás políticas identitarias. En esto que decís, ¿no? Que la ley, por ejemplo, cuando dice, cuando habla de las sexualidades y el tema del género, dice la autopercibida como tal, ¿no?
que toma algo de esto. Algo, sí. Pero de todas maneras siempre se va a la política de grupo. Sí, porque ahí parecería que se corre un poco de esa frase que ya sabemos que no es así, pero que tiene mucho peso: la anatomía es el destino, ¿no? O sea, en lo autopercibido. ¿Y lo queer? Es lo mismo, lo queer también es una política de grupo. Pero cuestiona lo identitario. Pero arma una identidad. A mí me hace acordar siempre cuando había uno de los congresos esos que arma los psicoanalistas, ya había un montón de gente que era independiente de las instituciones. Entonces se planteó si los independientes podían armar una institución. Sería la institución de los independientes, que no tendrían institución según ellos, porque eran independientes. Vamos a situar. El lacanismo, entre los muchos problemas que tiene o que tenemos, es que ha usado algunas palabras en forma masiva también, sobre todo la palabra significante, ¿no? Entonces usó la palabra significante y hoy casi, por lo menos en el Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, es casi sinónimo a palabras, ¿sí? O sea, es un significante como, ¿no? Y el significante es una cosa muy específica, es algo que representa al sujeto, en particular, para otro significante. Es una cosa muy singular de ese sujeto. Cuando uno dice queer, ya es una misma palabra para un sector. Es decir, que es política de masas. Es una generalización. Una generalización. O sea, vos decís que es una generalización, aunque los grupos sean reducidos. Porque Sí. cuando pensamos en generalizaciones, pensamos en cosas a veces, viste, No, numéricamente muy grandes, ¿no? No, generalización es cuando vos armás algún universo de todos, aunque seamos todos los que estamos acá, ¿sí? Y por decir todos los que vienen a esta radio y por ahí, qué sé yo, somos 50. Entonces ahí hay, y de hecho a su vez los psicoanalistas hemos usado, por ejemplo, la palabra homosexual como significante, ¿sí? Y no es un significante, es parte de un grupo, él se dice. Lo cual no quiere decir que en algún caso haya que ver si eso lo es. Voy a dar un pequeño caso clínico, chiquito. Viene un paciente, primera sesión, miércoles 15 horas, lo recuerdo, se sienta, así como estamos nosotros: hola, soy homosexual. Intervención del analista, agarra la agenda, abre, le dice: no te tengo citado. No tengo a nadie homosexual, no tengo a nadie. ¿Cómo me dices eso? ¿Qué sé yo? Yo tengo a Mario. ¿Vos sos Mario? Sí. Ah, Mario. Ah. ¿Sí? Es decir, él se presenta como si hubiese dicho soy de San Lorenzo. ¿Sí? Pertenezco a un grupo. ¿Sí? Con todas las dificultades que tiene para nosotros hoy, por lo políticamente correcto, que eso no podría ser cuestionado. Si hubiese dicho soy de San Lorenzo, uno le podría preguntar una cosa. Cuando se presenta como homosexual, queer o lo que fuera, si uno esta pregunta podría leerse como prejuicio. Ese es el problema, que como todos los grupos, eso demuestra que es una política de masas, de grupo. Y hay que diferenciar el psicoanálisis de la política. Esto que para la política puede ser importante, la política de grupos, porque bueno, la política se trata de los grupos, pero el punto de vista de la subjetividad, el psicoanálisis, con el planteo de la singularidad en relación a lo que se plantea con relación al falo, ¿sí? Como las resoluciones diferentes que tiene cada uno frente a eso que no hay, el psicoanalista es un paso más avanzado. Ahora, Hugo, ¿tenés alguna hipótesis respecto de a qué pueden responder estos agrupamientos, abroquelamientos, autodenominaciones grupales? ¿Por qué en este momento histórico? ¿Hay alguna hipótesis en relación a por qué tanta fuerza? Voy a tratar de... voy a aclarar algo. Sí. No sé ustedes, yo no soy sociólogo, Uh-huh. ¿no? Y bien. especialmente
¿Qué quiere decir que uno no es sociólogo? Porque cuando dice que es sociólogo, sí, pero Freud habló de psicología de las masas, Freud habló del ejército, Freud habló de... Somos sociólogos, quiere decir, nosotros podemos hablar de temas de la cultura, pero no tenemos instrumentos para hablar de cuestiones particulares de la cultura. ¿Sí? Podemos hablar del ejército, pero no podemos hablar de tal ejército. No, eso es sociología. Eso, entonces, a tu pregunta, yo siempre la falta, ¿sí? La histeria, digamos, lo que a uno le falta, se hace historia. Hay una publicidad que había en un momento de la tele que decía, soy villero y qué. ¿Sí? Eso es hacer de la falta una política de masas. Y siempre se tiende a que cuando hay una carencia, el grupo se aúna, y está bien políticamente, en función de hacer de eso una lucha por esa política. Por eso no es una cuestión política, es una cuestión en cuestión del lugar en que estamos, esto que decía Luis al principio, cuestionados nosotros en relación a si nuestra teoría es penecéntrica. No, justamente tanto no es penecéntrica que lo que tiene como representante el pene es que es como uno de los sustitutos fallidos del falo. Y tanto no es penecéntrica que uno de los mayores errores de Freud, eso sí es un error, hay que tener en cuenta que Freud tuvo dos problemas de época. Nació antes que estuvieran Master y Johnson, antes de Master y Johnson, y nació antes de las pastillas anticonceptivas. ¿Sí? A ver, los cambios más importantes en la historia de las mujeres fueron Freud, 3, los anticonceptivos, y después si quieren explicamos un poco más para el público, y la lavavajilla. Son los 3 momentos históricos así fuertes. Bueno, se ríen. El lavavajilla, porque, ya que se ríen de ese, es porque fue, no para nosotros que llegó tarde, pero fue el instrumento que permitió que las mujeres se sentaran a la mesa en lugar de estar lavando los platos mientras los hombres hablaban. Cambió la situación familiar. La mujer se seguía en la mesa, participaba, hablaba. Eso que Freud había habilitado, que era hablar, ahora tenía el lugar donde. Y los anticonceptivos además le permitían tener sexo con alguna libertad. ¿Sí? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Y Master y Johnson? Bueno, porque a eso íbamos. Gracias. Esto del penecentrismo. Para Freud, el orgasmo femenino tenía que ser orgasmo vaginal. ¿Sí? Lo cual Master y Johnson puso un poquito en cuestión, ¿no? Que el órgano del erotismo femenino es el clítoris y no la vagina. Ahora, Freud era tan poco penecéntrico que pensaba que el orgasmo femenino no podía ser ese órgano que se le parecía un poco al pene. Tenía que ser otro. Si él hubiese sido penecéntrico, hubiese estado más cerca de insistir con que el órgano ese, situar a las mujeres como que tenían un órgano parecido, y en todo caso, discusión con Edipo y sus amigos sobre si ese goce era más o menos intenso, ¿no? La discusión, la ceguera de Tiresias. Pero él dice, no, la vagina, hay un órgano que tendría que posibilitarles otro modo de sustituir eso que no tienen. Decía al principio, me interrumpen si quieren. Decía al principio que tenemos además el problema de Lacan, porque Lacan puso que hay 2 posiciones, ser el falo o tener el falo. Bueno, se puede acá, ¿no? Es un error. Es un error conceptual, es un error haberlo dicho. Políticamente es un error, porque es raro, si nadie es el falo, ni nadie lo tiene. ¿Cómo podría uno decir que algunos lo tienen y otros lo son? ¿No? Nosotros los psicoanalistas tenemos, muchas veces decimos cosas a la mañana y a la noche decimos otra, y tenemos poco problema en decir eso, ¿no? Ejemplo clásico, a la mañana decimos que lo importante es la madre adoptante, y a la noche decimos que Edipo estuvo con su madre. Y agarrate, ¿no? Porque hay una madre adoptante y te dice cómo estuvo con su madre. Y además todas las cosas que nos atribuyen haber dicho.
No, pero esa la decimos. Pero bueno, algunas las decimos. Y ahí el problema que se armó con el ser y el tener es que nadie lo es ni nadie lo tiene. Lo que sucede, ahí podríamos haber avanzado un poco, creo, podríamos avanzar todos, es que algunos le atribuimos al otro que lo es y algunos le atribuimos al otro que lo tiene. Entonces no es que se es o se tiene. Si yo le atribuyo al otro que lo es, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? Entonces estoy en una posición, llamémosla así, M, masculina se llamaría, no importa. Una posición que es de atribución al otro del ser. Si yo le atribuyo al otro del ser, haré hazañas para conquistarme ese trofeo. Si yo le atribuyo al otro el tenerlo, trataré de seducirlo para conseguir los beneficios que le supongo a eso que él tiene. Está muy lejos eso de ser o tener. Está al lado de la atribución que yo le hago al otro. ¿Sí? Entonces, Sí, perfecto. ¿sí? Y dentro de eso, otros términos que Lacan usa en el seminario 14, que son valor de goce y valor de cambio. Nos hubiésemos resuelto muchos problemas si en lugar de decir masculino y femenino diríamos atribución de ser falo, atribución de tener el falo. Si hubiésemos dicho valor de goce o valor de cambio. Posiciones. Y eso inclusive es bastante variable para cada uno. Podría variar eso, ¿no? en el transcurso de la vida o en el transcurso del análisis. Sí, en el transcurso del día puede También, eso cambiar. también. Sí. Sí, no soy tan optimista. Digamos, pero bueno. no, en términos de que eso que es puede ser una contingencia. Sí. Y también tiene que ver ahí cómo juega el partener. Ujú. Porque el partener... pero quedó algo pendiente que dijo Luis, que tiene mucho peso y que es muy importante y que no me voy a hacer el tonto. Que Freud tenía una cuestión que puede caracterizarse como homofóbica. ¿Sí? Bueno, habría que ubicarse en el año 1910. ¿Sí? Y Freud venía a decir que había sexualidad infantil. Era un bombazo. Eso era un bombazo. El tipo, después de eso antes. Después el tipo encima dijo que 1911 que no había satisfacción plena en la sexualidad, que había algo de impotencia en el hombre. ¿Tienen que interrumpir? Dale. No, después seguimos. Dale. Ya había dicho que había impotencia generalizada y que había sexualidad infantil. ¿Sí? Ya con eso el tipo había puesto en cuestión la fuente, 3 de los componentes que él va a tomar en la pulsión. Entonces se le demanda ahora al tipo que debería haber puesto en cuestión, ¿sí?, que él decía que había algo vinculado a la homosexualidad, pero que debería no haber dicho en esa época. En esa época estaba la homosexualidad estaba condenada con la cárcel en Inglaterra, por ejemplo. Se le pide que él dijera que eso era casi normal. Acá también. ¿Está bien? Bueno, era imposible que él abriera, se cerraba todas las puertas. No sé qué pensaba Freud de eso. La verdad que no lo conozco, así que no sé. Pero pedirle que pusiera en cuestión que eso era una vía, entre comillas, normal de la sexualidad posible, estaba completamente fuera de las posibilidades de su política de hacer del psicoanálisis algo que entrara en la cultura. Sí. Era más o menos como, vamos a hacer, como Milei diciendo que se pueden vender los órganos. Es un suicidio político en ese momento. Sí, bueno, es una época también en donde se puede llegar a decir eso con plena impunidad. Sí, pero ¿no? No en 1910. Hasta Milei cuando dijo eso perdió un buen porcentaje de votos. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema musical y vamos a ver si ganamos o perdemos votos? Bueno, Hugo. Sí. Bueno, este es un tema un poco diferente al anterior, Hugo, que dijiste. ¿Por qué
qué elegiste este tema? Bueno, es un tema de ¿Qué pescaste acá? mucha audacia. ¿Sí? Ponele, ¿no? Sí. Te confieso que al buscarlo para descargarlo y para elegir la mejor versión, en realidad aparecen muchas más versiones del anti-arroz con leche, ¿no? Y, digamos, de otras versiones ahí. Pero bueno, yo tomé esta porque me pareció que Claro, son las versiones que en general cuestionan bastante que sepa esto, que sepa aquello, que Sí, sepa sí, lo sí, otro. sí. ¿No? Estos Son versiones siglo XXI ponele. del arroz con leche. Que sepa usar el colador. Sí, esa parte, la parte feminista. Pero no sé, para mí lo que es llamativo es que de pequeños nosotros cantamos esta canción donde hay una mujer viudita que se quiere casar y se quiere casar con una señorita. Así que debía estar planteando alguna relación con el... O sea que esta hemos ley escuchado durante décadas esto y Lo pasamos hemos de largo. escuchado de manera invertida. Totalmente. Así es, ¿no? Bueno, y recién comentaba, mientras pasaba la canción, que Luis me comentaba sobre el caso Dora, algunos cuestionamientos que hay, pero antes del caso Dora uno podría ir a la Bella Durmiente del Bosque. La Bella Durmiente del Bosque, siguiendo con arroz con leche, es una menor, que edad tendrá 14, 15 años. ¿Sí? Es la menor. No. Creo que a los 15 años es cuando toca la rueca. Ajá. Es a los 15 años, y entonces se duerme, y bueno, se duerme. ¿Y cómo se despierta? Con un beso. Con un beso estando dormida. Dormida. Sin consentimiento. Sin consentimiento. Abuso sexual Y ponele. de una menor. Sí, Pero las madres están muy felices con el príncipe. sí. Con el abuso ese. ¿Sí? Y todo parece muy normalizado. Es más, todas esperamos, ¿sí? Tenemos hijas, que venga el príncipe a despertarla. ¿Sí? Por suerte Almodóvar puso en escena... Yo ya no. Por suerte Almodóvar puso en escena Hable con ella. En Hable con ella, el film, Sí. es la Bella Durmiente del Bosque, la que duerme ahí. Se llama Alicia en el País de las Maravillas. La clínica se llama La Clínica del Bosque. Almodóvar no pierde ningún detalle. Y Benigno, el príncipe, Benigno, aunque es perverso, es un perverso benigno, él la despierta con un beso, como en la Bella Durmiente del Bosque. ¿Sí? Pero todos se indignan con Benigno, que hace semejante acto tremendo. Pero el príncipe pasa de lo más contento. Lo que pasa es que el príncipe ya no es lo que era. Y no, viene de otro modo. ¿Sí? Entonces, bueno, me parecía que era interesante la cantidad de elementos culturales que nosotros tenemos, que Naturalizados. sí, de un modo o de otro. A mí me interesan mucho todas esas frases que están como incorporadas, donde la gente cree que dice algo y uno, leyendo a la letra, notoriamente dice otra. Bueno, la canción de Arroz con Leche, tanto es así que alguno se dio cuenta, y ya a principios de este siglo la hacían cantar a dos voces. Yo soy la viudita, cantaba una, y me quiero casar, cantaba otro, con voz de hombre. Ajá. Entonces Claro. Sí, sí. se detenía esa situación. Ahí el con esta sí, con esta no, quedaba en voz del varón. Claro, sí. Ujú. Entonces, bueno, y a mí me parece que eso es lo que uno... A mí me parece que a Freud le pasa lo mismo. La gente lo lee así, se supone que dice una cosa, él dice otra, a Lacan también. Más allá de que es posible encontrar, ¿sí? Esta es la cuestión transferencial con el autor, digamos, ¿no? Si uno va con animosidad o va con buen ánimo, palabras que son lo contrario en español. Tener animosidad y tener ánimo. Sí, sí. No, pero yo me quedé pensando, Hugo, en algo que parece efectivamente se pierde de vista, que es el contexto de época, ¿no? Si nos remitimos a 1910, ¿no? En Viena, donde ahora con el diario
del lunes. Sabemos que se vinieron 2 guerras mundiales, ¿no? Que hubo, bueno, una persecución y una carnicería en Europa con, bueno, epicentro, bueno, en fin, no hace falta. Entonces ahí podemos decir, Freud realmente asumió un riesgo al plantear ciertas cosas que fue planteando, un riesgo que no es solamente A ver, académico. vamos ¿no? a responder desde el otro Sí. lado. Dentro de los personajes que, digo, soportemos esta polémica con... Tampoco el feminismo es un universo único, hay muchos. Pero bueno, dentro de lo que son algunos de estos grupos, alguien que es muy reivindicada, por ejemplo, es Virginia Woolf, ¿no? Ahora, Virginia Woolf dice, sin pelos en la lengua, año 30, bueno, ahora que las mujeres pueden votar, y sigue hablando, las mujeres son las universitarias. Ella dice, las mujeres pueden votar, ya se acabó la pelea porque las mujeres voten, porque votan las universitarias. Como ella es universitaria y vota, el resto de las mujeres no votan. Ahora, bueno, tiene su razonabilidad, era impensable que las mujeres de la clase trabajadora votaran. Digamos, las luchas tienen alguna relación con el contexto, siguiendo con lo anterior, digamos, cuando uno hace una lucha política, con lo que la falta que puede operar para producir cierto cambio. Si no, también se inventó la máquina de vapor en el siglo XII y no tuvo éxito. Hubo, volviendo digamos, al psicoanálisis, entonces, a partir de esto que venís planteando, ¿cómo reformularías vos este precepto en el cual te detuviste al principio de la conversación de no codiciarás a la mujer de tu prójimo? O sea, ubicando todo este desarrollo que hiciste, entonces, ¿cómo lo reformularías ese precepto? Porque mujer ahí... Es un mandamiento. Sí, mandamiento, precepto, ¿no? Pero digo, porque ahí mujer, digamos, estaría como... digamos, bueno, en el texto bíblico es la mujer, algo más y el burro. ¿Sí? Bien. Bueno, me parece que es el inicio de los objetos que son, y la mujer ahí es lo que dice ahí, los valores, lo que son valores de goce del otro. Entonces, no desearás los valores de goce del otro. No envidiarás. Eso sería. ¿Sí? No pondrás el ojo, el sentido de Lacan, no envidie el ojo, ¿sí? En lo que es del otro. ¿Sí? Es un precepto que en algún sentido anticipa lo que va a ser la propiedad privada. ¿Sí? De todas maneras, cuando yo ponía eso en el inicio, es en realidad en el sentido de las frases, cada uno un montón, que uno tiene dichas. Y el otro día, viendo un programa de televisión, decía, siguiendo con el texto bíblico, después Toledo, dice, es una mujer que ayuda a la traducción del texto bíblico, y dice, esa palabra que ustedes están traduciendo por camello, la traducen del árabe al español, porque no tenían el texto, se había perdido. Dice, esa palabra que ustedes traducen por camello, no es camello, es soga ancha. ¿Sí? Que suena muy parecido en árabe. Entonces, claro, ¿cómo es la frase? Antes entrará, ¿cómo es? Pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Bueno, ¿qué hace un camello ahí? ¿Qué hace el camello? Bueno, una soga ancha tiene sentido. Ahora, yo he repetido lo del camello. Y bueno, jamás... Incluso eso lleva muchas veces a la construcción de mitos, ¿no? Esos equívocos. Por ejemplo, hace un tiempo leía lo de la espada en la piedra del rey Arturo. Y en el inglés antiguo, o en el sajón, la palabra piedra era saxon también, ¿no? Entonces podía ser piedra, que era la versión más linda, más fantástica,
o que Arturo, quien fuese Arturo o fuesen muchos, en realidad había sacado la espada de un sajón, o sea, había matado a un líder, un rey, y él se había convertido en rey por ese acto guerrero. Pero la versión, vamos a decir, más interesante es la de sacar una espada de la piedra. Cómo estas cosas muchas veces van llevando... La más famosa, si me permitís, y si se permite acá, la más famosa es que la Grey católica, cuando reza, yo la comento por ahí alguno que lo escucha se aburre, pero bueno, la más famosa es cuando se dice Ave María Purísima. ¿Y qué se dice después? Sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Y todos creen que eso quiere decir que Cristo nació sin que la Virgen María haya tenido sexo. Bueno, No. dice concebida, no dice concebido. Dice que ella nació Sin pecado. sin pecado. Sí, y bueno, pecado tampoco quiere decir sexo. Pecado quiere decir pecado original. Ella fue concebida sin deseo, por eso es pura. Como fornicar tampoco quiere decir tener sexo, porque en realidad fornicar tenía que ver con tener sexo debajo de los puentes, los fornix, que era donde ejercían su oficio las trabajadoras sexuales. Claro, bueno, entonces... O sea, todo tiene un... Ahora, todos creen que se dice algo. Bueno, yo creo que a Freud también le pasa eso, en el sentido de que requiere un esfuerzo de lectura y bueno, por supuesto que Lacan. No digo que nos vayamos a encontrar una cantidad de deslices, donde en algún momento dice, bueno, las mujeres, dice Lacan, y pareciera que habla, después de haber dicho cierta cosa, dice, bueno, por el 50%, otra vez se refiere a las mujeres. Digo, más allá de, digamos, estas cuestiones que son importantes, yo apuntaba a esto que vos decías, bueno, cómo se las arregla alguien con el falo que no hay, digamos, ¿no? Y justo hace poco leí un reportaje ahora con el tema de Qatar, digamos, uno tiene contacto con muchos de estos hombres, digamos, con árabes, digamos, ¿no? Y entonces uno explicaba cómo se las arreglaba el Islam con esto, ¿no? O sea que, entonces explicaba por qué, digamos, por qué respecto a este mandamiento, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ellos la solución que habían encontrado, porque les parecía que eso era, digamos, no creen en la monogamia, digamos, era con el tema de tener 4 esposas, ¿no? Entonces justamente respecto a, digamos, a arreglárselas con el falo que no hay, digamos, el Islam encontró esta fórmula que es, bueno, se permiten hasta 4 esposas que, digamos, que entran dentro del régimen de la propiedad, ¿no? Porque son 4 esposas con las que cada una tiene que tener su casa, sus hijos, ¿no? Evidentemente son bastante ricos en Qatar, digamos, para poder sostener eso, ¿no? Pero digo, hay como respuestas culturales y epocales, digo, más allá de la respuesta singular que quizás plantea el psicoanálisis, también hay, frente a esta problemática, hay respuestas epocales o digamos, o situacionales, y que, digamos, y a mí me parece que quizás no digo el punto flaco, ¿no? Pero habría que ver en este momento cuando viene todo este cuestionamiento de, digamos, de la lógica más patriarcal, digamos, en su versión católica, en su versión islámica, ¿no? Que quizás debería incluirse, digamos, bueno, ok, no aceptamos esta manera de arreglárselas con el falo que no hay, digamos, ¿no? Que evidentemente está articulada con la cuestión de la propiedad. Bueno, ¿qué otra manera posible habría culturalmente también? Porque más allá de que el psicoanálisis, digamos, es digamos, una aventura personal, singular, no está por fuera de lo que pasa en el campo del otro, ¿no? Ahora, una cosa es que no esté por fuera, otra cosa es que se suponga, ahí tengo dudas, que las modificaciones culturales que puede hacer el psicoanálisis las puede hacer como política. El psicoanálisis ha hecho modificaciones culturales por añadidura y difícilmente las puede hacer como política. Yo creo que debe haber pocos cambios tan fuertes como los que fue el psicoanálisis el siglo pasado
pero no por política, por efecto de eso. Claro, Entonces, yo lo pienso al revés, ¿no? O sea, en realidad eso o sea, efectivamente estoy de acuerdo con vos que me parece que el psicoanálisis, digamos, cuando entra en esa línea, en general desbarranca, digamos, ¿no? Pero yo lo pienso al revés, ¿no? Digamos, cómo esta aventura singular también queda hasta cierto punto condicionada por la respuesta de la época, ¿no? Vos hablabas de esto del partener, ¿no? Bueno, decías, bueno, también es importante la respuesta del partener en esto del el ser y el tener, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que no es, digamos, que independientemente, digamos, de la posición que alguien pueda ir arribando, etcétera, también está con el partener con el que se encuentra, digamos, ¿no? Y ese partener también está atravesado por la época. Qué sé yo, si naciste en Qatar, seguramente no sé cuántas variantes hay para un varoncito en Qatar para arreglársela con el falo que no hay, digamos, ¿no? Quizás en sociedades más capitalistas, pues, o en otro tipo de capitalismo, habría un menú, pero habría que ver si ese menú ese menú realmente es más variado, digamos, ¿no? sí, comparto completamente. Obviamente que uno se maneja dentro del cono no de sombra sino de luz que el ideal del yo propone. Es decir, yo podría decirte, de los que estamos acá, podría ser que algunos otros hackeen bancos, puede ser. Puede ser que algunos otros roben billeteras en el colectivo, no. Eso no va a pasar, ¿no? Pero una estafa de banco podría ser, que a uno se le ocurra. Entonces, porque en el campo del otro tuyo hay cosas que no, ser punguista en la cancha de fútbol está fuera de mis posibilidades mentales, ¿sí? Ahora, que alguien me proponga una estafa, así de guante blanco, por ahí sí. Sí, de ¿sí? 200 millones de dólares. Sí. Bueno, con 100, un poquito menos. con 100 podemos empezar a hablar. ¿Sí? Bueno, entonces vos estás en un cono de luz. Entonces el deseo tuyo está en ese cono de luz y son las limitaciones, efectivamente. Yo estaba pensando en algo que vos decías, ¿no? En esto del contexto, de la época, en dos cuestiones, ¿no? Una, que por ejemplo en el mundo musulmán, ponele esto de las 4 esposas, ¿no? Pero, o sea, los cataríes deben tener mucha guita. No es para cualquiera las 4 esposas, porque no todo el mundo puede sostener más de una. Pero muchos tienen una porque no tienen cómo bancar. Yo estuve en Egipto, donde también, digamos, está esta misma, digamos, esta misma posibilidad y conversando con un egipcio que no sé si tenía 4, pero 3 tenía, digamos, y efectivamente se le planteaba esto de, digamos, ¿Cómo sostenerlo? ¿No? O sea, para él, digamos, no sé, mandato, prescripción, esta manera, para él era un peso tremendo. O sea, no era que decir, qué suerte que puedo tener 4 esposas. Porque le resultaba terrible, porque, digamos... 4 grupos de WhatsApp. Perdón, 4 suegras. Pero podemos ir un poco más atrás a lo que planteó Luis antes, eso que está en la facultad sobre Freud y el caso Dora, para volver a Freud y al psicoanálisis. Bueno, Freud también tiene cuestiones epocales muy complicadas. Vamos a situar 2 que son, como para mí, las más conocidas. Con el hombre de las ratas, ¿sí? El hombre de las ratas, Freud decía que el hombre de las ratas tenía dudas con Gisela y el hombre de las ratas le ofreció casamiento un par de veces a Gisela. Es raro. Yo encuentro un paciente que le ofrezca casamiento a una chica varias veces y la chica le dice que no, me sorprendería de la insistencia, no de la duda. Y Freud decía que tenía dudas. Para Freud era imposible que Gisela le dijera que no. Entonces, como Gisela le decía que no, para Freud era imposible que eso sucediera, entonces él decía que tenía dudas. Y después Luis traía como al pasar a Dora, efectivamente, hoy el señor K le hace una especie de canallada, de trampa a Dora, le cierra las puertas, echa a la gente, la obliga a pasar por cierto pasillo y cuando pasa por el pasillo la atraca, ¿sí? Se le tira encima, y Freud dice que es una histérica porque no siente nada. Y hoy el tipo iría preso.
Sí, ¿sí? claro. ¿Va? Entonces, bueno, de hecho, en el próximo libro sale algo sobre esto. De todas maneras, la pregunta de Freud es válida. ¿Qué tiene que ver usted con esto? No con esto que pasó en la cocina. ¿Qué hace usted con esto? Ahora, ¿vos no pensás que de alguna manera por esto del contexto, de ser políticamente correctos, de no hacer nada que pueda ofender y toda esta cuestión muchas veces super yoica y a veces hasta puritana que se transforma, nosotros un poco como grupo, digamos, como masa de analistas, nos privamos quizás de hacer esas intervenciones o nos empezamos a autocensurar? ¿Qué tiene que ver usted con esto? ¿No? Por este desliz de tanta sensibilidad en cuanto a si uno interviene de determinada manera podría estar teniendo una posición políticamente incorrecta. Digo porque esto que dice él es cierto, ¿viste? Hay algo que nos está como respirando cerca. El ejemplo claro es los análisis kleinianos. Hoy, digamos, hoy por hoy no podría existir una clínica kleiniana por el tipo de intervenciones que tenían. Bueno, pero ¿no? hoy... Digo realmente, o sea, digamos, porque iría preso un analista si tuviera las intervenciones. No digo Klein, digo los discípulos de Klein, el tipo de intervenciones que tenían de interpretaciones en el consultorio. En esa época era posible ser analista kleiniano. Hoy sería imposible. No sé si vos recibiste algún tipo de pedido o solicitud en este sentido, pero a veces uno recibió solicitud de decir, quiero un analista o un analista que trabaje con gente no binaria, ¿no? O sea, una especificidad, como si alguien estuviese en mejor posición que otros de trabajar esa presentación, ¿no? Entonces ahí también hay como algo que, a pesar de todo lo que vos decís, lo conceptual, está como complicando muchas veces la cotidianeidad de la relación con los colegas. Es parte de lo que sucede hoy. ¿Cómo lo pensás vos? ¿O qué te viene aconteciendo estamos con respecto a eso? A ver. Sí. Igual esto queda grabado. No, esto queda entre nosotros, Hugo. Entre nosotros y unos... Vamos a decir, vamos a tirar algo. Estamos, los ucranianos y los rusos pueden tirar misil, nosotros podemos tirar algo. El fascismo tiene muchas formas, ¿sí? Algunas, por ejemplo, uno de los modos del fascismo actual es la astrología. La astrología es básicamente fascista, en el sentido que se supone que la gente está coordenada y ordenada por el día en que nació. ¿Sí? Eso es fascista. ¿Sí? Si eso fuera por el color de piel, sería fascista, y si fuera por el lugar en que nació, sería fascista. Y si es por el día de cumpleaños, también. De hecho, yo ya tengo una experiencia de alguien que no fue tomado en un trabajo porque se requería alguien con tendencia al liderazgo y era de Libra. Ajá. Entonces no la tomaron en el trabajo. ¿Por qué era de Libra? Claro, si eso no es fascista, ¿sí? Bueno, a mí me parece que es lo mismo. Es decir, el problema de las políticas de grupo es que difícilmente en algún momento no empiecen a tener posiciones fascistas. Es decir, empiecen a discriminar por algún lado, ¿sí? Que se genere esto que Byung-Chul Han llama la expulsión de lo distinto. Claro. Entonces yo lo expulso en nombre del bien. Yo lo puedo expulsar en nombre del mal, lo puedo expulsar en nombre del bien. Y cuando yo comento algunas cuestiones de esta astrología, la gente primero me mira con cara rara, después cuando se detiene dice, bueno, es así. Al tipo le dice cómo va a ser por la fecha de nacimiento. Es una discriminación, pues ya sea favorable, digamos, cuando uno dice bárbaramente, tal grupo son muy buenos deportistas, ¿sí? Yo lo que digo es que son malos en la facultad. Ya se sabe que nadie elogia sin en el mismo momento estar insultándolo al tipo. Cuando lo insulto como grupo, cuando lo elogio como grupo. Cuando yo digo algunas características de un grupo por haber nacido en tal año o en tal mes, yo estoy diciendo todo lo que no tiene. Lo estoy segregando. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que en todas estas prácticas también sucede eso. Quiero de este grupo. ¿Sí?
Entonces se va a hacer política, se va a hacer alianzas terapéuticas en el sentido de alianzas con la ideología se pierde toda la especificidad o la singularidad del trabajo. ¿Sí? Es inevitable. Diego, vos querías hacer, estamos Lo que sea. casi sobre la hora. Sí, nos estamos por convertir en... ¿Quién era? ¿Cenicienta? Calabaza. Calabaza. Hablando de cuentos infantiles. Calabaza era de la Cenicienta. Era de Cenicienta. Sí. Pero bueno, ese es otro cuento. No, Nadie sabe cómo le fue con el marido después. nadie El lo cuento sabe. termina ahí. Sí, si le compró los zapatitos, ¿no? Bueno, Hugo, en un minuto, sin repetir y sin soplar. Lo que quieras ¿Qué- Bueno, les agradezco muchísimo estar acá un viernes a la noche. Les cuento que mañana, un viernes como hoy, en realidad el sábado me lo firmaron, pero un día como hoy, hace 40 años, me recibía de psicólogo. bueno, felicitaciones. El 17 de Sí. diciembre del 82, que era un viernes, y el día siguiente me recibí con proyectivas, y al día siguiente, 18, que era un sábado, como mañana, fui a firmar la libreta de psicopatología que ya estaba aprobada. Así que fue un día muy, muy especialmente festivo y una... Bueno, Un placer que lo festejes en Pulsión de Radio. y una Si amiga sabíamos, me dijo- traíamos por lo menos un champancito, No, o está bien. un Malbec. Y una amiga me dijo, año 82, me dijo, Huguito, todos en la vida tenemos un 17 glorioso. Bien, gracias por venir. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con el rincón de los libros, libres, libreras y libreros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Esta noche tenemos una columna especial del Rincón de los Libreros, de los libros, porque nos visita por teléfono uno de los politólogos más interesantes, por lo menos para mi gusto, de esta época. Diego Stulbar, ¿que estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Estuviste Sí, el año cómo no. pasado. En Así es. ese caso fue comentando un libro tuyo. Y hoy, bueno, vamos a tener el gusto de conversar con vos con respecto a una publicación que hubo en el año 2007, voluminosa, eran 2 tomos, que fueron editados por la Universidad de Córdoba, bajo el título No matar, sobre la responsabilidad. ¿Podés Sí, contarnos algo de exactamente. esta publicación? Bueno, la publicación registra algo que ocurrió en una serie de revistas culturales de la Argentina, digamos, de esos años 2005, 2006, que me parece una historia bastante fascinante, que se inicia cuando, allá más o menos por el 2004-2005, miembros de la revista La Intemperie, que se editaba por ese entonces en la provincia de Córdoba, entrevistaron a Héctor Jouvet, se escribe Jouvet, que es un médico, que ya falleció, que en su momento, de joven, participó de la guerrilla que se instauró en Orán, Salta, en 1964. Es una guerrilla que estuvo dirigida por Macetti, que es el histórico periodista argentino que estuvo al frente de Prensa Latina, Ajá. aquella agencia de noticias que funcionó en La Habana en los primeros años de la Revolución. De la que participó... Todo este grupo, digamos, perdón, el EGP, sí, de la que participó Rodolfo Walsh también, ¿no? por supuesto, Rodolfo Walsh fue uno de los periodistas importantísimos de esa agencia, también García Márquez, también García Lupo. Es decir, fue una experiencia muy interesante, ya digo, de los primeros años de la Revolución, siempre bajo la influencia de Ernesto Che Guevara. Tanto Prensa Latina de los primeros años como el foco guerrillero que se instaló en la Argentina, en Salta, de EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, creo que se llamaba, y digamos, todo estaba supervisado directamente por Guevara, que se suponía que si el foco se desarrollaba, quizás
iba a hacerse acá presente como jefe, comandante de esa guerrilla. Bien, resulta que en esa larga entrevista, Jouvet revela que durante la experiencia de la guerrilla, que no llegó a tener enfrentamiento militar con las fuerzas de seguridad argentinas, ocurrió 2 hechos muy desgraciados, que fueron 2 fusilamientos a jóvenes militantes de la guerrilla, 2 chicos judíos, jóvenes, que al decir del lenguaje de la guerrilla de la época, se quebraron, no resistían la disciplina del monte, de la guerrilla, de la marcha permanente, y entonces parece ser que Massetti, dice Jouvet, consideró que la única posibilidad para preservar al grupo consistía en fusilarlos. Te hago una pregunta, Diego, no quiero dejar pasar esto, porque vos te detenés en este hecho que, digamos, que eran 2 chicos judíos. Sí. ¿Esto tiene alguna particularidad, esto, respecto al hecho en sí? Mira, yo no sé, pero me doy cuenta que es un dato que ha sido subrayado tanto por John Lee Anderson, que es el biógrafo norteamericano de Guevara, que tuvo acceso también a Jouvet, me parece, o a fuentes muy próximas a Massetti, y dio a entender que había en Massetti antisemitismo. También Roth, en los orígenes de la guerrilla argentina, los orígenes de la guerrilla guevarista en la Argentina, creo que se llama su estudio, hace algún tipo de comentario sobre este carácter judío de los chicos asesinados, y León Rositner también lo señala, pero no le atribuye antisemitismo a Massetti. Entonces no puedo sacar conclusiones sobre el asunto, ni tampoco puedo omitir el dato. Claro. Bueno, el asunto es que en el momento en donde Massetti sugiere que la solución al conflicto era fusilar a los 2 combatientes, Jouvet se opone. Es lo que dice él en la entrevista, ¿no? Se opone y de alguna manera plantea que ellos estaban completamente dispuestos, desde que entraron a la guerrilla, a caer en combate, a morir bajo las balas, pero del enemigo, y no de los propios compañeros. Es decir, que de alguna manera habría que encontrar una solución, que no podía ser exactamente esa, la de aniquilar a 2 compañeros o 2 militantes. Bueno, esa discusión integra ese testimonio muy rico que hace Jouvet sobre la guerrilla. Massetti no sobrevivió, ¿no?, a ese intento, murió ahí en el monte, se incursionó en el monte y que desapareció, quedó ahí con los documentos, etcétera. Nunca se encontró el cuerpo de Massetti, pero Jouvet sobrevivió. Discúlpame, Diego, ¿en qué circunstancias murió Massetti? Esa que te digo, agarró, concentró los documentos que había, la mochila, y con un compañero herido se metió en el monte, en la zona más complicada del monte, todavía hay animales salvajes, y nunca más se supo nada de él. En Cuba lo dieron por muerto, y nunca apareció el cuerpo. Como efecto, digamos, de la dispersión de la dirección del núcleo guerrillero. Y en el caso de Jouvet no, quedó, lo atraparon, quedó preso muchísimos años, luego quedó libre, y con el tiempo, digamos, se reinsertó como médico, creo que psiquiatra, en la ciudad de Córdoba, y con el tiempo dio esta entrevista que les cuento. Cuando Oscar del Barco, el filósofo, el importantísimo filósofo de la izquierda argentina, digamos que fue parte de los cuadernos Pasado y Presente, la revista, Pasado y Presente, que se editó en los años 60, que venía del Partido Comunista, del grupo de los Gramscianos, con José Aricó, con Juan Carlos Portantiero, etcétera. Lee la entrevista, publicada en la Intemperie, se conmueve profundamente, quizás también por el hecho de que el grupo Pasado y Presente habría tenido algún tipo de colaboración con la instauración del foco del EGP. Es decir, habría algún tipo de discusión, de vínculo, de intercambio entre Pasado y Presente, según entiendo, o núcleos militantes de Córdoba, de Pasado y Presente, por lo menos, y esa experiencia. Y él lee esa entrevista y le manda una carta a la revista, y es una carta que es un poco el comienzo de todo este largo intercambio de intelectuales y de militantes que fueron agrupados en este libro No Matar, donde él se confiesa dolorido por el asesinato de estos 2 chicos, los llama así asesinatos, ¿no?
Y lo que dice es que usa el mandamiento, ¿no? El no matarás, como una suerte de consigna reflexiva sobre los años 60 y 70, un poco con la idea de que habría que extraer una enseñanza de esos años, y esa enseñanza sería que no es legítimo asesinar a otra persona en la lucha política. Diego, acá Sí. quiero como detenerme en un punto, ¿no? Nada más hacer notar que entonces ya ahí hay un deslizamiento del no matarás al no asesinarás. Bueno, claro. No sé dónde haces vos la diferencia, pero efectivamente digamos, el matar que del Barco al que alude él en su carta hace referencia en este caso al asesinato político. Claro. Me gustaría saber cómo haces la diferencia ahora. Por ejemplo, ¿no? Y quizás eso permita después anticipar alguna cuestión que también te quiero preguntar. En una guerra, el mandato del no matarás queda, digamos, obsoleto, ¿no? O sea, digamos, a nadie le diría Claro. a un soldado no matarás, digamos, ¿no? Y cuando un soldado mata a un soldado enemigo, no lo asesina, lo mata, ¿no? Entonces digo, ahí hay una diferencia. Sí, lo que pasa es que es una diferencia que se hace al interior del Código Penal, ¿no? no es mi campo, Mío tampoco. pero digo, pero en principio se me aparece desde el sentido común, digamos, ¿no? O sea, No, también desde el sentido común. Lo que digamos, pienso es que una cosa es el modo en que un Estado-nación codifica jurídicamente las formas de matar. Claro. Y dice, en guerra no hay asesinato, en paz sí. Pero el no matarás al que alude del Barco es más bien un mandamiento bíblico que una ley jurídica. Ajá. No es exactamente lo mismo, porque, digamos, el Estado puede o no, según los casos, según consideraciones jurídicas, llamar asesinato a una matanza y declararla punible o impune. ¿No? Conocemos, por ejemplo, en la historia argentina, los asesinatos de la época del terrorismo de Estado fueron considerados por la justicia durante mucho tiempo impune y después no. Claro. Después a muchos de ellos se los condenó. Pero el no matarás es un mandamiento. Es un mandamiento que se autoconsidera anterior a los estados y además no viene acompañado con una fuerza de ley. No hay pena posible para el que mata. ¿No? Por ejemplo, cuando Caín asesina a Abel, no hay una pena en el sentido jurídico del tema. Digamos, más bien se carga con una situación en la cual frente a Dios o frente a la propia conciencia se ha transgredido una suerte de norma de responsabilidad. Perfecto. Entonces ahí me parece que del Barco eleva la reflexión a un marco teológico, metafísico, ético, profundo, que va más allá de si al Estado le toca o no le toca juzgar y penar estas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, este crimen había prescribido por caso en el momento en que se hace la entrevista, pero había prescrito para la ley. Pero otra cosa es el problema, vamos a decirlo así, del mundo de las izquierdas. Es decir, ¿qué es lo que las izquierdas pueden hacer o no hacer en términos de aplicación de la violencia o de las resistencias sin caer? Y acá ya entro un poco en lo que me parece que es la gran observación de Rosita, ¿no? ¿Qué es lo que las izquierdas pueden hacer o no hacer en términos de violencia sin liquidar su propia naturaleza, sin afectar la propia eficacia de su política? Porque si efectivamente en nombre de una resistencia la política, el grupo político se vuelve un grupo asesino, en el sentido de que ya no presta más atención a esta gran figura de responsabilidad que no es el no matarás, entonces sientan las bases también para políticas inhumanas que quizás no pueden ser llamadas de izquierda. Entonces es una discusión que se arma, yo creo, básicamente entre del Barco y Rositner, aunque el libro agrupa una cantidad de intervenciones muy grandes, de intelectuales muy prestigiosos y muy importantes, ¿no? Nombro ahora sí, por ejemplo, Eduardo Brunner, o nombro a Christian Ferrer, por nombrar dos nombres, pues son muchos más. Pero creo que la respuesta que le da Rositner a del Barco en la carta abre una tensión, una discusión de mucha importancia que creo que se la podría enfrentar así, ¿no? Del Barco dice, no matarás, no podemos relativizar en nombre de ideales
o de conflictos históricos de las izquierdas, este gran imperativo que consiste en no asesinar a otros. O sea, no hay motivos a la altura de un acto como es asesinar a otros. Y Rositner antepone eso, una diferencia entre violencia y contraviolencia, que me parece que viene muy al caso, porque además tiene alguna relación con esto que propones vos sobre considerar la guerra como un acontecimiento en donde los criterios son diferentes que los de los tiempos de paz, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces vuelve sobre el testimonio de Jouvet y se detiene en esto que yo conté al comienzo y que lo conté justamente para volver ahora sobre eso. Ajá. Y que es la posición diferenciada que mantiene Jouvet con relación a lo que Jouvet dice que fue la posición de Massetti, sobre si se podía o no se podía fusilar a dos jóvenes militantes guerrilleros, combatientes, digamos, guevaristas, ahí en Salta. La idea de que existían argumentos para no matar en esa situación permite hacer una diferencia interna en una escena dominada por la guerra y la violencia. Es decir, hay más de un criterio. No es que la violencia y la guerra imponen sí o sí un único criterio y una única forma. Ajá. Es decir, seguramente no matar a esos chicos, digamos así, le imponía a la guerrilla una serie de fragilidades, de problemas, los volvía más lentos en la marcha, los exponía en más de un sentido, pero por otro lado, lo que se jugaba en el plano moral, por decirlo así, en términos de la eficacia del grupo, era quizás más importante que los problemas técnicos que le imponía la guerrilla, a la marcha, a la composición, etcétera. Y esa discusión me parece que es muy, muy interesante. Rositner dice, existe una contraviolencia, el derecho y la necesidad de una contraviolencia, pero esa contraviolencia no puede ser pensada como la derecha piensa el uso de la violencia, una contraviolencia. No una violencia puesta de otra forma, no una violencia contra los violentos, no un espejo, violencia contra violencia, sino una contraviolencia. Y para argumentar esa idea de una contraviolencia o una violencia de otra naturaleza, Rositner dice lo siguiente: la contraviolencia es una violencia no asesina. Y acá hay una larguísima tradición y posibles citas de pensamiento, incluso algunas que te interesarían seguramente del Barco, que muestran que la contraviolencia es una resistencia ante una situación violenta que no replica las mismas categorías de la violencia. Por ejemplo, una cosa es el asesinato político, evaluar que matar a alguien puede producir beneficios propagandísticos, producir simpatías en una cantidad grande de gente. Pensemos lo que fue el asesinato de Montoneros a Aramburu, ¿no? Sería un asesinato político calculado con ese tipo de criterios. Incluso que hay una compensación histórica, una venganza histórica, ¿no? Una idea de juicio, o la posibilidad de exhibir ciertas tensiones sociales ante las masas, etcétera. Rositner condena eso, ¿no? Eso es un asesinato político. Y otra cosa es la situación de defenderse con las armas ante un ataque enemigo. No es la misma situación. Es decir, Rositner dice, la defensiva no es comparable con la ofensiva. Es decir, la resistencia no es comparable con la conquista. El tipo de violencia que se pone en juego en aquel que se defiende, en aquel que resiste, no consiste nunca en la idea de que el asesinato del otro sería una ocasión, un valor o un beneficio. Es decir, no hay ningún valor en suprimir al otro. Sí hay un valor en defenderse. Entonces, por ese lado me parece que aparece algo que hoy lo estamos analizando en relación con un episodio del pasado, de la lucha armada, de la frustrada guerrilla guevarista en la Argentina, pero que a mí me parece que tiene una actualidad muy importante en tanto y en cuanto permite pensar formas de subjetivación necesarias hoy. Ajá, a ver. Que ya no tienen que ver con esto de la lucha armada, pero sí tiene que ver con la capacidad de ponerle un límite a la violencia cotidiana, continua, en el plano de la subjetividad. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, negarse a que te bajen el salario. Negarse a que destruyan la educación y la salud pública. Negarse a la violencia patriarcal. Negarse al racismo policial. Negarse a la extracción de los recursos naturales de una manera tan absurda, tan impune. Y incluso... Sí. Sí, no, incluso pensaba cuestiones más insidiosas, ¿no?
quedé muy impactado por una tapa de noticias que está circulando ahora en las redes, con un personaje que para mi gusto es nefasto en todo sentido, digamos, ¿no? Que es Manes, ¿no? Sí. ¿No? Donde plantea desde cierta argumentación, ¿no? El neurofracaso, no sé cuántas, ¿no? Con respecto a la Sí, que performance. ancla la subjetividad en neurología. Exacto, y a la performance de la selección nacional, ¿no? En un momento donde parece que cierta alegría popular y cierta movilización a partir de esa alegría se torna temible, digamos, ¿no? La potencia que empieza a aparecer ahí, ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplos, ¿no? Eso también es violencia, ¿no? Bueno, hay una violencia mediática, violencia en el lenguaje que es totalmente inseparable de las violencias más estructurales que yo les venía nombrando. Lo que en todo caso me parece que hoy se hace muy evidente es que, por un lado, lo que llamamos muy genéricamente el neoliberalismo, y esto hemos hablado bastante el año pasado cuando yo estuve con ustedes en el programa, es un hecho de guerra, es un hecho violento, es un hecho represivo. Pero como dice muy bien Mauricio Lazarato, que pasó recientemente en la Argentina, vino a presentar sus últimos libros sobre justo la presencia de la guerra en la política, el neoliberalismo se demuestra como hecho militar en el inicio y en el final del ciclo. A la mitad del ciclo... Discúlpame, sí. Diego, porque si te parece, y así retomamos efectivamente este tema de la guerra y digamos, y ya que lo trajiste a Lazarato al programa, después de un tema musical y retomamos con la cuestión. Gabriel Pulice, que nos está acompañando, ¿qué temas estuvimos escuchando? En principio, muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Estábamos escuchando a Fantastic Negrito y Un Hombre Honesto. Que tuvimos la fortuna de ir a escucharlo el sábado pasado en el Conex, donde presentó un espectáculo que tiene un nombre, Diego, te va a llamar, digamos, la atención, no sé si lo has escuchado alguna vez. No, todavía no. El programa se llama, el espectáculo se llama White Jesus, Black Problems. Jesús Blanco, Problemas Negros. Que no está por fuera de lo que estamos conversando. Bueno, la guerra, Diego, porque efectivamente podríamos situar algunas de estas escenas de las que estábamos hablando en situaciones digamos, en principio sería de guerra revolucionaria, digamos, ¿no? Digamos, hay un problema con la guerra que hoy quizás Lazarato lo explica con mucha claridad, dado que también tenemos la referencia a la guerra europea, ¿no? De entre Rusia, Ucrania, etcétera, que es una imagen que hoy vuelve a circular, por lo menos, digamos a nivel mundial, vuelve a circular de una manera que empezamos a tenerla en cuenta de vuelta, pero yo me refería a que el neoliberalismo es un hecho de guerra en el comienzo y en el final del ciclo, estoy citando a Lazarato, sobre todo en su último libro que se llama Guerra o Revolución. Y es lo que afirma, a mí me parece con mucha, ¿cómo decirlo?, con mucha verdad, es que en el origen del neoliberalismo, en el cono sur de América, hay un acto de guerra, me refiero a las dictaduras militares, al terrorismo de Estado, a la desaparición de personas. Luego, durante el desarrollo del ciclo, el neoliberalismo aparece como un acto democrático. Sí que los gobiernos neoliberales han sido votados por las personas, y el neoliberalismo aparece como una forma de dominación absolutamente pacífica, ¿no? Gobierno a través de los medios de comunicación, gobierno a través de la moneda. Ahora, cuando aparece crisis del neoliberalismo, vuelve a aparecer la violencia. Vuelve a mostrarse, vuelve a actualizarse esa violencia que está un poco en el fondo. Y ahí tenemos a Bolsonaro, ahí tenemos a las formas ultra represivas que hemos visto reiteradamente en Chile. Y yo creo que acá en la Argentina también tenemos pendiente pensar en la cuestión de los impedimentos que las últimas décadas ha encontrado la política para producir reformas en la propiedad de los medios de comunicación, reformas en lo que hace a la distribución económica, reformas en lo que hace al Poder Judicial, todo un conjunto de temas que hoy se han acumulado, que han, digamos, estallado a la vista de todos,
y que han dado lugar a una imagen que me parece que todavía tenemos que seguir pensando, que es este intento de magnicidio, ¿no? Ese intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, que es un atentado que salió mal desde el punto de vista técnico-militar, las balas no salieron, pero salió muy, muy, muy bien desde el punto de vista de la performance comunicativa. Todos pudimos ver en nuestras pantallas 1000 veces una pistola gatillada 2 veces a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández, lo cual a mi modo de ver supone una puesta en circulación de la amenaza de muerte que es completamente funcional al tipo de desmovilización, al tipo de miedo y al tipo, digamos, de distancia que vamos tomando de la acción política en favor de distribuciones, de forma de distribución y de reformas que frenen, que bloqueen un poco la violencia. Me estaba acordando de que días posteriores a este intento de asesinato, vamos a decirlo con todas las palabras, y previo al fallo, digamos, que la condenó a la vicepresidenta, hubo una etapa de Clarín, ahora no me acuerdo bien el texto, por ahí vos te acordás, que decía algo así como, bueno, sería, no dice así, pero la idea era, bueno, la bala no salió, pero sale el fallo, ¿no? Eso salió en primera plana, bueno, digamos, ¿no? Esto sí, es un fallo. Bueno, claro. Ahora, yo pensaba, porque ahí tenemos otra dimensión digamos, del no matarás, o del matarás, que es la muerte cívica, ¿no? En el caso de la proscripción, ¿te referís, no? Exacto. Bueno, yo tengo la impresión de que ahí lo que pasó con Cristina Fernández podría ser, lo voy a decir de una manera un poco lúdica, ¿no? Imaginemos a Cristina como un gran cristal, como un gran lente, que todo lo agiganta y todo lo deforma. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas de las violencias que estos meses ha padecido Cristina, ¿no? Por un lado, maltratos judiciales o arbitrariedades judiciales, después una violencia, una amenaza de muerte directa, y después su diagnóstico, ¿no? Su diagnóstico de que estamos ante un estado paralelo, a un poder judicial mafioso, y su gesto también, ¿no? No quiero ser mascota del poder, no quiero ser mascota de Manieto, resume lo que ocurre hace muchos años con muchas vidas de personas que no tienen ni tanto dinero, ni tanto poder político, ni tanto poder institucional como el de Cristina. Es decir, hay millones de personas que tienen conflictos cotidianos con la corrupción judicial, con la arbitrariedad judicial, que sufren un nivel de violencia muy grande y que no tienen ninguna capacidad de invertir situaciones de crueldad social, de crueldad económica. Entonces, estas personas con quizás, ¿cómo decirlo esto? De manera anticipada, comenzaron un movimiento de renunciamiento a la política que hoy inicia Cristina, cuando renuncia a ser candidata. Ajá. No puedo ser candidata en medio de tantos impedimentos y de tantos malos tratos a una política democrática que intenta producir reformas. Es una afirmación muy muy tremenda la que ella está diciendo. Por un lado está diciendo que la democracia argentina está limitada por un estado de excepción y que ese estado de excepción bloquea toda la posibilidad de hacer reformas democráticas que la sociedad argentina necesita. Que es como decir también que el Frente de Todos es un instrumento inadecuado para desarmar este sistema de bloqueos. Es una gran confesión, es un gesto cuyos efectos me parece que nos trascienden, yo por lo menos no llego a calcularlos. Pero también digo que ese gesto es un poco tardío con respecto a un movimiento de deserción de la política ya anticipada por muchas personas que, sufriendo de esa situación con mucho menos poder personal, económico, institucional y político, también perciben que la situación de reforma, que la capacidad política para transformar la realidad de estos años ha sido nulo, que hay una gran desilusión al respecto, y que entonces, con respecto a la política hoy, hay una incógnita muy grande y muy distinta a la que había hace 3 años, ¿no? Ahora, una pregunta, Diego. Para decir, aquí le llamamos muerte cívica, ¿no? Para enmarcar eso.
Sí, una pregunta, Diego, porque esto que vos estás describiendo en torno de ese renunciamiento histórico de Cristina, ¿es algo que solo se puede visualizar en nuestro país o no es algo que de algún modo trasciende las fronteras de nuestro país? Sí, pienso que sí, pienso que sí. Diego, hace poquito, una vez, digamos, en algún intercambio que tuvimos, eh, yo te conté lo que me había impactado el último planteo que hace Bifo Berardi, ¿no? Con el cual Claro. dialogaste, ¿no? En el Kirchner, creo que fue, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, yo estoy pensado también en lo que me dijo Bifo, lo que me dijo a mí, no, lo que nos dijo a todos mientras conversábamos. Él asegura algo que a mí se me escapa, yo no lo podría asegurar como él, puedo decir que él lo dice. Yo no sé cómo hacer lo propio de eso que él dice. Pero lo que dice es que estamos en una fase de crisis muy fuerte del neoliberalismo, pero no solo en términos de equilibrios objetivos, digamos, de flujos económicos, de tasa de ganancia, no solo en ese sentido, tampoco solo en el sentido de que hay oligarquías globales que entran en guerra entre sí, China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Sino que lo ubica también la crisis en el plano subjetivo, del modo en que las personas deseamos y nos involucramos, digamos, en aquello que deseamos. Si yo entendí bien lo que dijo Bifo, porque esto es parte de una elaboración que le está haciendo ahora en un libro que está por salir, yo espero, en castellano, que se llama La deserción, algo así, para la deserción. Él lo que dice es que el modo general en que en el mundo neoliberal se pone en circulación el deseo de las personas, el deseo de mercancías, básicamente, tiene una suerte de contrarrelato en términos no de contrarrelato, perdón, quiero decir de correlato, en el plano de la producción, de conseguir el dinero, de las jornadas laborales, de la mediocrización de la vida, de una especie de disponibilidad constante a participar de los procesos de valorización del capital y del mercado, que lo que hace es que el correlato del deseo sea un dolor y un sufrimiento infinitos, insostenibles, ¿no? Imposibles, digamos así, de mantener, y que el dolor entonces empieza a ser inseparable de un dolor muy grande, y que el efecto que tiene esa situación es un retraimiento del deseo que no es una mera depresión. No es un momento bajo de un movimiento que tiene momentos altos, sino una suerte de retiro, digamos, sostenido de algunos procesos que normalmente caracterizaban nuestras maneras de comprender el deseo. Por ejemplo, tener hijos, reproducirse. Entonces, Bifo maneja estadísticas en Occidente sobre una disminución, digamos, de la reproducción. Pero también la falta de deseo de trabajar, la falta de ganas de trabajar, sobre todo en Estados Unidos, después de la pandemia, aparece un fenómeno bastante extendido de deserción laboral muy significativo. Pero también, él dice, la abstención de las personas de pronunciarse políticamente. Puede ser muy evidente que en Europa hay millones de personas que se oponen a la guerra que se da entre Rusia y Ucrania, pero no existe por primera vez en muchísimo tiempo manifestaciones en contra de la guerra. Entonces había una suerte de deserción respecto de la voluntad, del deseo mismo, y este fenómeno de deserción no es tanto que Bifo lo aliente, como que lo interpreta como una tendencia que nos interroga y sobre lo que tenemos que pensar, porque las izquierdas se equivocan, se siguen pensando en términos de una voluntad política tradicional, de alguna forma de revolución, de alguna forma, digamos, de tomar el poder político, sin percibir lo que está ocurriendo con este fenómeno deseante. Entonces sí hay una conexión entre lo que yo estaba diciendo y lo de Bifo, solo que me parece que Bifo tiene una mirada que se justifica muy bien cuando él habla de la población blanca del norte. No sé si es una descripción que se adapta muy bien al conjunto de los fenómenos que ocurren en el planeta. Sí, a ver, y se podría decir que hay una suerte de crisis de las zanahorias, ¿no? Tomando la representación de la zanahoria detrás de lo que corre el burro, ¿no? En donde crisis de la zanahoria, digo, en relación a que ahí, bueno, aparece
desdibujado esto que vos situabas recién respecto de qué deseo es el que haría que uno tenga ganas de moverse, ¿no? Ujú. Digo, vos situabas esto respecto, como decís, bueno, parecería que es un efecto que cae sobre todo sobre el hombre blanco europeo, ¿no? Yo pensaba, o determinadas sectores de, digamos, de distintos lugares del mundo que pueden tener, digamos, algún tipo de identificación o de materialidad afín, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en algunos sectores, por ejemplo, de clase media, digamos, en nuestro país, digamos, ¿no? Desde hace unos años a esta parte uno escucha mucho, sobre todo entre jóvenes, esta frasecita "tengo paja", ¿no? Digamos, ¿no? Es algo como que incluso que casi es como toma por momentos un lugar identitario, ¿no? Ahora, yo pensaba, también, digamos, por una experiencia que yo tuve hace unos años viajando por Bolivia, tuve la oportunidad de hablar con un personaje muy interesante porque era alguien de dos culturas, digamos, ¿no? Por un lado era alguien que había estudiado economía en Buenos Aires, creo que en la época de Alfonsín, ¿no? O sea, en la época donde Argentina pensaba que podía haber una salida por el lado de la socialdemocracia, digamos, pero a su vez era el hijo de la principal bruja de Villazón, ¿no? Era muy interesante este cruce de culturas, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar mucho con él, y en ese momento me acuerdo que me dijo algo que a mí me había sorprendido, que tenía que ver con la resistencia que encontraba la figura de Linera entre las comunidades, ¿no? O sea, ¿no? Que a mí me sorprendía muchísimo, digamos, ¿no? O sea, que por un lado había, digamos, las comunidades apoyaban a Evo, pero había una resistencia muy grande respecto a Linera, ¿no? Como que Ujú. justamente a Linera lo vinculaban al hombre blanco, digamos, ¿no? Claro, o sea, Y aparte, un poco lo que planteaban las comunidades era que ellos veían, digamos, los progresos que había traído, creo que el mismo Linera después lo planteó esto, ¿no? Los progresos que había traído, digamos, todo el desarrollo económico que habían llevado adelante los gobiernos de Evo Morales, digamos, ¿no? O sea, de pronto tenían caminos, centros de salud, escuelas, el parque automotor se había renovado, ¿no? Un montón de cuestiones. exacto. Ahora, lo que planteaban las comunidades era, pero, a ver, nosotros se ubicaban como, digamos, como pueblo derrotado, ¿no? Ellos tenían una política de pueblo derrotado. Era, bueno, nosotros perdimos aquello, perdimos la guerra con los españoles, no sé, con todos los que siguieron después, ¿no? Pero Ujú. sin embargo encontramos la manera de sobrevivir, ¿no? Nosotros Ujú. hace 2000 años que sobrevivimos, ¿no? Entonces, ¿quién nos garantiza que si nos subimos a este otro tren, que sería el tren, que para ellos es el tren del progreso, porque digamos el que Exacto. ¿no? ¿Quién nos garantiza que, y sabiendo que el tren del progreso de alguna manera va a destruir la estrategia que tuvimos nosotros, que es la de replegarnos en las comunidades, digamos, con determinados mecanismos, digamos, o sea, ¿quién nos garantiza que en realidad sí, la vamos a estar bien, pero después en 15 años este tren se detiene y nosotros nos quedamos sin las comunidades? ¿No? Entonces, Claro. si hay también, respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Digamos, que si no hay otra variante respecto a esto de la deserción, en este caso sería como una especie de deserción colectiva, digamos, ¿no? O de colectivos, digamos, que también desertan a su manera particular de lo que les propone, en este caso, una política, llamémosle de izquierda, digamos, ¿no? Bueno, ahí estás tocando un tema delicado y complicadísimo y muy difícil de discutir, sobre todo en la cultura argentina, o vamos a decir así, porteña, o vamos a decir progresista y liberesca, a la que al menos yo pertenezco plenamente. Ujú. Y que tiene que ver con una suerte de desposesión de todo territorio que sea exterior a la economía neoliberal. Entonces, estamos tan metidos ahí y dependemos, por lo tanto de cierta idea de la cultura, de cierta idea del progreso, de cierta idea de la técnica, no tanto de nuestras ideologías, que podemos leer libros que son muy críticos con todo eso, ¿no? Me refiero más a nuestra organización
nuestro cotidiano, ¿no? Una suerte de creencia práctica que ponemos en juego nuestras estrategias vitales, digamos, ¿no? Más a ese me refiero. En ese sentido, podríamos decir que quienes viven en comunidades tienen algo de lo que nosotros ya carecemos. Tienen una mínima condición material para estrategias diferentes, como dijiste vos, ¿no? Que es la estrategia, digamos, que sobrevive de la economía colonial. Entonces, eso en Bolivia efectivamente tiene una vida, tiene una realidad. Yo no diría que en Argentina eso no existe, ¿eh? Diría que, bueno, habría que ver bien, ¿no? Tanto movimientos campesinos como en migraciones andinas, como algo de eso puede en algún momento emerger. En el 2001 hubo mucho de todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando generalmente de en la Argentina de una cultura ya muy desapropiada, muy desposeída, y eso supone un gran éxito del capitalismo, ¿no? Perdón, ¿me están diciendo algo? Sí, no, te estamos siguiendo, Diego. Perdón, cuando hay un eco me escucho a mí mismo, a veces me confundo cuando me están diciendo algo. Pero entonces, digamos, sigo con el razonamiento, sí, ¿no? Sí. Podemos sacar de la biblioteca, nosotros los desposeídos, desposeídos de un territorio existencial no capitalista, en ese sentido lo digo, ¿no? Podemos, sin embargo, sacar de nuestras bibliotecas algún texto maravilloso de Walter Benjamin que le ha enseñado a las izquierdas del mundo a entender que el progreso, tal como el capitalismo lo propone, es producción de ruinas, ¿no? Esa famosísima frase de Walter Benjamin que dice que todo monumento de cultura es un monumento de barbarie. ¿No? Que hay un correlato de progreso en términos de destrucción de todos aquellos posibles que la humanidad no llega nunca a poner en juego por el conjunto de las derrotas que sufren los oprimidos. Así que lo que hoy llamamos el progreso está hecho de cadáveres, diría Benjamin, ¿no? Claro. Está hecho de la derrota de la Comuna de París y de un acúmulo de derrotas en general en todos lados. Entonces, sí me parece que hay una tensión muy importante respecto de las izquierdas modernizantes, de las izquierdas aceleracionistas, de las izquierdas que dicen es importante desarrollar las fuerzas productivas, entendiendo por fuerzas productivas lo mismo que el capitalismo entiende por fuerzas productivas. Es decir, sin peinado contrapelo, sin ruptura, sin giro, sin quiebre respecto a esa comprensión. Entonces, me parece que los llamados gobiernos progresistas de América Latina hay que entenderlos en esa encrucijada, ¿no? Y Diego, y entonces, porque de pronto, conversando, uno empieza a tener la impresión de que algo de lo que viene planteando Bifo quizás tenga un asidero importante. ¿Y cuál sería entonces, digamos, si este hecho de la deserción es tal, ¿no? A la manera, digamos, de los blancos que desertan, como de estos pueblos que, digamos, que no se subieron o no se, estos colectivos, ¿no? Estos colectivos que no se subieron o no se quieren subir al tren, digamos, ¿no? ¿Qué alternativa, digamos, teniendo esto como un hecho, ¿no? La deserción como un hecho, ¿qué alternativas hay a partir de la deserción? Es muy difícil, porque vuelvo a decirte que yo no puedo asumir como mías las palabras de Bifo. Es decir, yo cuando lo escucho siento que él toca algo, él sabe ver algo, él está viendo un movimiento, es un movimiento que me parece que muy interesante, pero al mismo tiempo él mismo se niega a decir que ahí haya una propuesta o una política, es más bien una tendencia que él interpreta. Eso habría que ser delicados y cuidadosos en la manera en que lo planteamos. No es que Bifo está diciendo hay que desertar, quizás lo piensa, pero no es lo que dice. Él lo que dice es: los filósofos tenemos que interpretar los movimientos de lo real, y nos encontramos ante un movimiento de deserción. En el marco interpretativo de Bifo es una deserción respecto del único sistema que existe, que es un capitalismo destructivo y autodestructivo. Bien, ahora voy a hacer un salto y voy a pensar en nuestra coyuntura argentina más inmediata de la más inmediata de la más inmediata, que es algo que Bifo no hace, en parte porque no vive en el cono sur de América, ¿no? Y voy a decir, tengo yo la impresión de que cuando hace 2 martes creo que fue, cuando Cristina Fernández dijo que se bajaba de la candidatura, dado que había un bloqueo a toda posibilidad política que ella pudiera encabezar,
que no quería ser mascota de Manieto, que había acá un estado de excepción o un doble estado o un doble estado paralelo y poder judicial mafioso que impedía cualquier situación. Ese acto, no sé cómo decirlo, eleva al nivel más alto de la institucionalidad del Estado constitucional una conclusión que ya sacaron millones de personas para sus propias vidas. Es decir, que la posibilidad de confiar en la política democrática, vamos a decirlo así, en el frente de todos, en el peronismo y en el progresismo, como una estrategia que permite producir reformas judiciales, económicas, laborales, sociales, etcétera, en beneficio de un perfeccionamiento democrático, fracasó. Entonces, estamos en la situación de preguntarnos, ¿hay algo de esta incredulidad, algo de esta deserción, algo de esta fuga que sea traducible en fuerza nueva? Ajá. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Preguntar no es responder. Yo no sé cuál es la respuesta. ¿Sabés que hay algo que a mí que yo vengo como, sí, no digo siguiendo de cerca, pero que me convoca bastante respecto a esto de fuerza nueva y vinculada a los jóvenes, que esto es todo este movimiento que se ha generado en los últimos años del freestyle, que sobre todo en los jóvenes del conurbano está generando una potencia que incluso en algunos puntos compite con esa otra salida que se le da a muchos jóvenes en el conurbano vía el menudeo de la droga, digamos, ¿no? Empiezan empiezan a volcarse, digamos, algunos como seguidores, otros con sus propias experiencias musicales, etcétera, incluso a constituir sus propios mitos, ¿no? Por ejemplo, hace poco me contaban, supongo que es un mito, no creo que realmente haya pasado, pero para ubicar la potencia que tiene esto, ¿no? Que este movimiento está el Duki, Trueno, hay un montón, digamos, ¿no? Y si va... exacto, todos ellos, exactamente. No me acuerdo cuál de ellos que digamos que se caracteriza por mover muchísima gente. Parece que había hecho una serie de recitales en México. No sé, supongamos que el mito era que había juntado 100.000 personas, digamos. Y la música que hace él se caracteriza porque la gente cuando lo va a ver salta, ¿no? Entonces que lo que se había producido, el mito era que la alcaldía del lugar donde estaba haciendo esta función le suspende la serie de recitales porque habían, en uno de los recitales habían movido la aguja de la escala de Richter, ¿no? ¿No? Eso se decía de los pogos de Reolito de Ricota. Claro, pero uno dice, wow, o sea, ya no es una potencia simbólica. Es una potencia claro, que se supone que puede tener incidencia en lo real, digamos, ¿no? Entonces decía, ahí está, ahí está pasando algo, ¿no? Pues yo temo mucho cuando estoy conversando con psicoanalistas, lectores, cuando usan la palabra de lo simbólico, conversando conmigo, porque nunca sé si entiendo bien dónde empieza y dónde termina la esfera de lo simbólico, pero sí, simplemente decir, en un poco en homenaje a León Rositner, de quien hablamos al comienzo, que quizás la distinción entre, por lo menos, real e imaginario, a los fines de lo que estamos conversando, no sea muy efectiva e interesante. Quiero decir con esto que el tipo de imaginario que se produce, vos ya lo evocaste 2 veces, lo evocaste respecto al Mundial de Fútbol, y ahora lo evocás respecto a la música juvenil. Es decir, que no existen sujetos sin imaginarios, o que no existen, digamos, movimientos que no tengan consigo una cierta imaginación que se vuelve muy material, porque determina muchísimo el modo en que los cuerpos se vinculan, se conectan, cómo se leen las posibilidades inmediatas de las situaciones. Entonces, sí me parece muy interesante, ¿no? El filósofo, otro filósofo que yo sigo mucho, que me interesa mucho, que es Deleuze, ¿no? Que quizás hoy, digamos, fue parte de una moda en la cual quizás todos decimos que nos interesa Deleuze, pero bueno, cada quien seguramente le interesa de otra manera. Deleuze tiene una imagen bellísima que es la de cristal del tiempo. O sea, quizás cuando yo decía que Cristina es un cristal deformante,
me estoy inspirando involuntariamente en Deleuze, ¿no? Entonces, la idea de cristal del tiempo es la idea de que cuando uno está frente al mundo, está frente a las imágenes del mundo, no se puede discernir con claridad qué cosa pertenece al mundo y qué cosa pertenece al imaginario del sujeto. ¿No? Que ahí existe un cristal, en el sentido de que dos elementos distintos empiezan a sustituirse el uno al otro, a relevarse uno a otro en toda velocidad, produciendo un espacio único que es al mismo tiempo real y al mismo tiempo imaginario, y que eso es inescindible en sí mismo, es muy difícil de discriminar. Se lo puede discriminar momentáneamente, pero actúa como una máquina deseante. Entonces tengo yo la impresión de que cuando hablamos de deserción, inmediatamente nos preguntamos, pero esa deserción da lugar a qué cosa, a qué máquina deseante, a qué tipo de imaginario. Y creo que esa es una pregunta muy válida, por eso digo, me parece mucho más una pregunta que algo de lo cual pudiésemos tener una suerte de respuesta final. Bien, Diego, estamos ya en los últimos minutos del programa. ¿Querés decirnos algo más que te parezca importante respecto a esta conversación? Que la verdad que es, digamos, para nosotros es un honor tenerte en el programa. El año pasado fue una conversación interesantísima y esta nuevamente, y esperamos el año que viene, en la tercera temporada, también volver a tenerte para seguir conversando. ¿Querés decir algo más antes de que cerremos el programa? No, simplemente quizás explicitar una especie de desorientación que me pasa a mí cuando tengo este tipo de conversaciones tan abiertas, tan libres, digamos, ¿no? Lo digo como un elogio. Con tanto tiempo se puede ir para acá, para allá, asociar libremente. Que uno, quizás por la edad, entra a dudar sobre si el conjunto de cosas de las que está hablando son parte de una experiencia común y colectiva, o si ya son cosas del pasado de uno, que uno asimiló, digamos, de manera caótica y siempre imperfecta, y luego habla como si las referencias fueran comprensibles y compartidas. Claro. Como creo que no, que muchas de las escenas del mundo sobre las que yo me he informado, que para mí hicieron sentido, se han desvanecido bastante. Me refiero a la experiencia universitaria, ciertas experiencias militantes, etcétera. Lo que puedo suponer es que hay un conjunto de nombres o de autores o de digamos, de referencias que uno va tejiendo en el lenguaje que pueden producirle curiosidad a los otros. Y siempre me quedo con la duda de qué ocurre con esa curiosidad, es decir, de qué tipo de conversación es la que estamos proponiendo. Pero me parece que seguimos conversando para averiguar eso. Sí. Bueno, Diego, te agradecemos mucho. Es un viernes por la noche, es un horario a veces un poco difícil y te agradecemos que nos lo hayas dedicado a Pulsión de Radio. No, gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por el espacio. Bueno. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, Diego. Abrazo. Bueno, Gabriel, estamos terminando que ha quedado ahí anteúltimo programa. El anteúltimo programa del año. Yo estoy muy contento con nuestros invitados de hoy. Bien, bueno, vamos a mandar algún saludito. Quiero mandarle un fuerte abrazo a una querida colega del Bolsón, Adriana Iribarren, que también es una de las oyentes de nuestro programa, a Marco Antonio Macías López, que nos escucha siempre desde Querétaro, a nuestra querida MP, que desde París el domingo va a seguir también la final del Mundial. No sabemos para quién va a hacer la torcida, pero bueno, se nos está yendo no solo este programa, sino se nos está yendo la segunda temporada. Así es, y bueno, el viernes que viene de todas maneras vamos a preparar alguna miscelánea del año, ¿no? Bien, bueno, nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo viernes.